Esta reforma proviene de una oferta de campaña, de la campaña presidencial de manera precisa, para construir viviendas de bajo costo, como se propone. Pero el hecho es que se está fondeando una promesa de campaña con recursos que no son del gobierno y que seguramente se van a utilizar después también como promoción de campaña para las próximas elecciones. Yo les quiero preguntar si esto es así y si están considerando que estos ahorros que se van a tomar serán una especie de caja chica o de una caja bastante grande para el gobierno. En lenguaje popular es caravana con sombrero ajeno, porque una cosa es en campaña proponer que se van a construir 1 millón de viviendas y otra cosa muy distinta es decirle a la gente, ¿qué creen? Que ustedes de sus ahorros en su subcuenta de vivienda tienen 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué les parece si el gobierno construye 1 millón de casas de a 1 millón de pesos cada casa? ¿Cuánto costaría eso? Costaría 1 millón de millones, es decir, 1 billón de pesos. Pues ahí se gastan la mitad de los ahorros de todas y todos los mexicanos que han cotizado al Infonavit y que tienen una subcuenta de vivienda. No es que nos opongamos a que haya vivienda para la gente, a lo que nos oponemos es a que tomen dinero ajeno para cumplir una promesa de campaña. Eso por supuesto que nos parecería absolutamente inaceptable. ¿La caja chica o grande? Pues grande, ¿verdad? ¿Qué tal? Angélica. Buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles, decían ustedes hace un momento que no permitirán el periodo extraordinario. O sea, eso quiere decir que este anuncio hecho aquí el día de ayer por el coordinador Monreal, bueno, pues no es definitivo, digamos. En enero ustedes tienen la previsión de que este intento se va a volver a hacer, de llamar a sesiones extraordinarias y sacar esto en fast track. Qué bueno que lo pregunta Angélica, para dejarlo muy claro. Nosotros no sabemos si van a intentar o no convocar a un periodo extraordinario. Originalmente la sesión que tuvimos hoy estaba convocada para mañana. La razón por la que la adelantaron un día es porque tenían pensado convocar a un periodo extraordinario, aprobar la minuta del Senado para que esto que estamos discutiendo ya se convirtiera en ley y fuera un hecho consumado. Por alguna razón que solo ellos conocen, cambiaron de opinión. Nosotros celebramos que hayan cambiado de opinión. No sabemos si en la próxima sesión de la permanente van a insistir con esa mala idea de precipitar las cosas, de legislar al vapor, de convocar a un periodo extraordinario para sacar a la mala y sin diálogo esta reforma. Nuestra postura es muy clara. No queremos periodo extraordinario, sí queremos parlamento abierto. Queremos que se escuche a todas las voces, particularmente la voz de quienes son los dueños de ese dinero, que son las trabajadoras y los trabajadores. Nuestro llamado es a que esto no se apruebe en los términos en los que está. No estamos a favor de que se legisle al vapor y por eso nosotros no respaldamos que haya un periodo extraordinario. Lo que pedimos es que cuando empiece el periodo ordinario de sesiones, haya parlamento abierto, se escuche a todas las partes y se tome una decisión correcta en beneficio de la gente. Solo coinciden con el llamado de algunos de sus compañeros de fracción, como el diputado Dorin, que están pidiendo a través de redes sociales, mensajes públicos, que los derechohabientes, los trabajadores, saquen sus recursos de sus ahorros de vivienda. ¿Ustedes coinciden o cómo ven esto? Miren, quien está provocando este problema es el propio gobierno, porque cuando el gobierno manda una iniciativa en la que cualquiera que la lea con atención se entiende que el gobierno va a tener acceso al ahorro de la gente, pues por supuesto que hay personas que están hoy tomando esa decisión. Nosotros no hemos hecho ese llamado de manera formal, ni como grupo parlamentario en diputados, ni como grupo parlamentario en el Senado. Nuestro llamado es a que el gobierno sea responsable, que respete el dinero ajeno y que se convoque a un parlamento abierto. Pero por supuesto
que respetamos a la gente que por desconfianza tome la decisión de retirar los recursos de su subcuenta de vivienda. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Que haya parlamento abierto. Esa es nuestra propuesta. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Este parlamento abierto, o sea, si ustedes ya visualizaron cuánto tiene que durar, ya me quedó claro que es convocar a todos los sectores involucrados, pero ¿cuánto tiene que durar? Y decía el senador que hasta que inicie el periodo de sesiones se convoque a parlamento. Por eso la pregunta de cuánto tiene que durar este parlamento abierto. Y otra de las preguntas, o si quieres contéstame ahorita. Sí, no necesariamente tendría que ser hasta que empiece el periodo ordinario. Aquí lo fundamental, y tampoco es cuánto tiempo dure, lo fundamental es que sea un tiempo razonable para que se escuche a todas las partes, que haya claridad absoluta sobre las implicaciones de la reforma, que el propio gobierno, esto no lo ha hecho, transparente. ¿Qué quieren hacer con esos 2 billones de pesos? Ni siquiera lo han expuesto y pretenden un voto de confianza. Nuestro llamado, Maxi, es a que se convoque a un parlamento abierto, que venga el gobierno, que vengan los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y los especialistas, se discuta con absoluta apertura y cuando esté suficientemente discutido, entonces sí se proceda a votar. La otra pregunta que tengo, la postura de los sindicatos ayer de recurrir a organismos internacionales me dio la impresión como que ya le están cerrando la puerta aquí en México y quieren ya litigar a nivel internacional. El hecho de que el gobierno y la presidenta diga que no se tocarán los recursos de los trabajadores y que están seguros, y vemos, por ejemplo, que ustedes están exponiendo todo lo contrario, ¿no es tentar al tigre? Sí, es que aquí el problema es que no es la palabra de unos contra la palabra de otros. Es qué dice el texto que ellos proponen convertir en ley. Y dice con toda claridad, podrá destinar los recursos bajo su administración. Hoy solo los administra. Hoy solo cuidan dinero ajeno. Con esta reforma al artículo 42, los pueden destinar a los proyectos que ellos decidan y además sin vigilancia. Y eso nos parece gravísimo. Ahora, si alguien dice que esto no es cierto, pues entonces que nos lo demuestren, pero sobre el documento, sobre el dictamen, no solamente con palabras. Ese es el reto que nosotros plantearíamos. Muchas gracias. Muy en general quisiera hacer esta respuesta a su pregunta, porque lo que hemos visto precisamente a través de las diferentes iniciativas, propuestas y ocurrencias del grupo oficialista, pues ha sido precisamente ideas sueltas, donde no profundizan. Entonces están tocando un tema sumamente delicado, metiéndose con recursos que no son suyos para dar una supuesta respuesta a una promesa casi vacía de alguien, ¿no? Y en ese sentido es que no viene acompañada esta propuesta de iniciativa, ahora ya minuta, en proceso de análisis ya casi en Cámara de Diputados, porque no entran a ver cómo el sistema jurídico está conectado con otras leyes y con otras cuestiones que se pueden ver afectadas. En este caso tiene usted toda la razón y se ha señalado ya aquí en estos momentos sobre la afectación que tiene el quitarle estas facultades a la Comisión Nacional Bancaria y pasársela a la Secretaría de Hacienda sin que tampoco tenga las atribuciones. Entonces, es una muestra más de cómo son las ocurrencias del sistema socialista oficialista que tenemos en este momento. Así que la responsabilidad que se ha reiterado ya desde este momento, pues es precisamente el de poder trabajar con responsabilidad, buscando que haya un eco en la sociedad y, por supuesto, atendiendo y buscando que haya eco en la conciencia de quienes tienen la responsabilidad de legislar y que se asuman como gobierno, que dejen de ser esa oposición, porque ya son gobierno y tienen que hacer el trabajo con responsabilidad. Gracias. Si le compran ustedes a Morena, el hecho que comentaba ayer el diputado Monreal, que los 36 millones de votos que les dieron a este partido, pues les da la facultad, así como reformaron el Poder Judicial, así como, entonces ellos pueden hacer con esos votos porque es el mandato popular. Fue una pregunta que le hizo una de mis compañeras, pero yo les digo a ustedes, le compran eso de que les dio el pueblo un cheque en blanco para que puedan hacer y deshacer.
Gracias. A ver, ya lo hemos comentado y lo hemos dicho que esto es una mayoría ficticia, que fue realmente a través de la trampa y, por supuesto, a través de ese intercambio que ellos en este caso han tenido. Por lo tanto, no fue la mayoría como tal la que se tiene que tener aquí en la Cámara de Diputados y, por supuesto, en lo que es la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque fue el 54% de que ellos en este caso están obteniendo. Y no fue una mayoría calificada, fue a través de leyes secundarias como se hicieron de una mayoría aquí en Cámara de Diputados y a través en el Senado, a través de algunas presiones en donde vemos que 3 senadores precisamente se fueron al grupo mayoritario. Por lo tanto, no les da la calidad ni moral ni ética para que realmente ellos puedan hacer ese tipo de reformas, porque lo que están haciendo es destruyendo precisamente al país. Y por eso nosotros en las reformas, si no me recuerdo van como 15 reformas constitucionales, en varias de ellas hemos apoyado y hemos votado a favor, porque vemos y consideramos que en el fondo está bien, pero en otras por supuesto que nos oponemos, como en esta reforma que vemos que es nociva y que está en peligro, en este caso, los ahorros de los trabajadores.